Bienvenidos, buscadores de lo desconocido, a Figuras Oscuras. Hoy les traigo un video especial, una travesía aterradora a través de relatos que no solo les hará cuestionar la realidad, sino que les provocará escalofríos que recorrerán su columna vertebral. Preparémonos para adentrarnos en el misterioso mundo de las Top 10 historias reales de terror que te harán helar la sangre. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa sensación de que no estamos solos, aun cuando estamos en la más absoluta soledad? ¿Alguna vez has escuchado un susurro inexplicable en medio de la noche, o has sentido una presencia cuando no debería haber nadie? Estas historias están basadas en experiencias reales que han dejado una marca imborrable en aquellos que las han vivido. Imagina estar frente al espejo y ver una figura espectral detrás de ti, solo para voltearte y encontrar nada. Cada relato en este video ha sido elegido por su capacidad de transportarte ese límite entre lo natural y lo sobrenatural. Vamos a empezar con la 10ª historia, donde exploramos el enigma de una antigua mansión que ha sido escenario de fenómenos inexplicables durante décadas. Los propietarios han reportado ver sombras moviéndose en los pasillos y escuchar risas infantiles cuando la casa estaba completamente vacía. Los investigadores paranormales que visitaron el lugar captaron en sus equipos voces desgarradoras pidiendo ayuda, voces que no pertenecen a este mundo. Nuestra 9ª historia nos lleva a un tranquilo vecindario, donde una familia comenzó a experimentar sucesos perturbadores después de mudarse a su nuevo hogar. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón aparente y, lo más inquietante, un espíritu vengativo se manifestaba ante los miembros de la familia, haciendo imposible su permanencia en la casa. Lo que descubrirás sobre el pasado de ese lugar te dejará sin palabras. El 8º relato involucra un misterioso camino en medio del bosque, conocido por ser un punto caliente de actividad paranormal. Los caminantes han reportado avistamientos de figuras sin rostro que deambulan por la carretera, y algunos incluso han experimentado un tiempo perdido, donde horas enteras parecían desvanecerse en un instante. ¿Podrías atreverte a caminar por ese sendero solitario? Llegando al 7º lugar, encontramos la historia de un hospital abandonado. Un lugar donde el dolor y la muerte han dejado su huella permanente. Los valientes que se han atrevido a explorarlo han regresado con relatos de ecos de gritos y susurros que les helaban la sangre. Los videos grabados muestran orbes y figuras translúcidas que se movían por los pasillos. ¿Qué sucedió en ese hospital para causar tanto sufrimiento? La 6ª historia nos lleva a un tranquilo pueblo rural, donde una maldición ancestral acecha a sus habitantes. Una entidad maligna se manifiesta en los sueños de los aldeanos, llevándolos al borde de la locura. Aquellos que han intentado desafiarla han desaparecido sin dejar rastro, y sus historias se han convertido en leyendas de terror transmitidas de generación en generación. Y así continuamos descendiendo en este abismo de lo desconocido, donde cada historia te acercará un poco más al límite de tus miedos. Te aseguramos que estos relatos no solo son espeluznantes, sino que están cargados de detalles que harán que te cuestiones todo lo que creías saber sobre el mundo que te rodea. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. La oscuridad está llena de secretos, y nosotros estamos aquí para desenterrarlos. Así que prepárate, apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñanos en esta aterradora travesía por las Top 10 historias reales de terror que te harán helar la sangre. Si me permites, voy a contarte la historia de la niña del cementerio. Una de las historias más oscuras que me ha llegado al canal y más extrañas me la mandó Lázaro. Y él me cuenta que él y su papá tenían una relación muy bonita. Al día de hoy el papá de Lázaro ya no está. Lázaro es una persona que tiene 67 años. Es una persona ya que tiene sus añitos y su experiencia. Y lo que te voy a contar le pasó en su infancia y adolescencia, casi antes de la vida adulta. Resulta que Lázaro vivía justo enfrente de un cementerio. Y en estos lugares hay muchas leyendas. Pero Lázaro no fue un niño que, digamos que creciera con miedos. Creció con advertencias. El papá de Lázaro, el señor Luciano, tenía una tradición ligeramente extraña, pero que tal vez estaba hecho con mucha conciencia. Él, los domingos por la tarde, justo antes del atardecer, tomaba a Lázaro, se lo sentaba en las piernas, se ponían justo frente a la ventana y veían el cementerio. Veían cómo le daba ahí la noche. El señor Luciano no contaba mucho, solo le decía a Lázaro: observa, observa. Avísame si ves a una niña. Cosa extraña. Dice Lázaro que durante mucho tiempo, y mucho tiempo dice, yo me acuerdo que fueron años, tal vez me estoy equivocando porque no tengo buenas nociones, estaba muy pequeño en ese entonces, pero recuerdo que fueron años que nunca vi nada.
Y mi papá me decía, mira, ahí está, ¿la ves? Y yo le decía, no veo nada. Y me decía, ve, al lado de donde está la estatua del ángel, abajito. Se está escondiendo detrás de la lápida esa la que está caída. Nada, oye, está justo en la entrada, ¿puedes verla? No. Pero pasando los años, narrador, llegó un momento en el que pareciera que me sugestioné, pero no fue así. Y comencé a verla, comencé a ver a la niña. Era una niña que llevaba una bata blanca, cabello negro. Mi papá nunca me la había descrito. Yo comencé a verla. Y de hecho, la vi un día que no estaba mi papá. Yo vengo llegando de clases, voy caminando justo al lado de la ventana y escucho algo que me hace voltear y veo que la niña está justo en la entrada del cementerio, voltea a la casa y está levantando la manita como llamando mi atención. No me dio miedo, se me hizo raro y lo único que pensé fue, es la niña que dice mi papá, y yo seguía haciendo mis cosas. Mi papá me había dicho, nunca dejes que esa niña te guíe. Tú, si te la topas, la tienes que sacar de ahí. Haz que te siga, pero nunca la sigas a ella. Yo no entendía a qué se refería papá, porque con él, durante años, pues nunca prosiguió nada más que darme esa advertencia y ponerme en sus piernas y ponerme a ver el cementerio. Y de hecho, pues esto es importante porque como fueron muchos años, o sea, no te quedes con la idea de que, y la vi, entonces eso cambió mi vida. No pasó eso. Al día siguiente fue un día normal y así siguieron los días. Se me olvidó decirle a mi papá. Un día, ya no traíamos esa tradición como tan marcada. Me dice, ven, acompáñame, quiero ver por la ventana. Y yo le dije así instantáneo, la niña del cementerio. Me dijo, qué bueno que te acuerdas. Y le dije, sí, es que ya la vi. Y me dice, ¿dónde la viste? Pero se notaba que él estaba como que un poco tenso. Le dije, aquí desde la ventana. Muy bien. ¿Y pasó algo? Sí, como que me habló. Y mi papá se puso pálido, se hinca enfrente de mí, me agarra de los hombros y me dice, Lázaro, nunca vayas, y yo ya me le adelanté y le dije, sí, nunca vayas a seguir a la niña, papá, yo tengo que hacer que ella me siga a mí. No dejo que ella me vaya a guiar, yo la debo de guiar a ella. Sí te entiendo, no entiendo por qué, pero sí te entiendo. Le dice, apréndete mis palabras, y de preferencia, y ahora te lo digo, no entres al cementerio cuando no tengas nada que hacer ahí. Dice el narrador, lo que te voy a decir ocurre tiempo después, pero esto no sé si es ciencia cierta, es a lo que se refería mi papá. Esta ciudad en la que viví durante muchos años, ahora de adulto yo ya no vivo ahí, pero era una ciudad fría, muy, muy, muy fría. Estamos hablando que nevaba en varias ocasiones al año y no era típico. De hecho, ahí el verano era muy corto. No quiero dar más datos porque son situaciones un poquito escabrosas las que voy a decir. Cuando yo tengo ya cierta edad, estamos hablando de que unos 11, 12 o 13 años, empiezo a interesarme por el periódico local. Mi papá lo compraba todos los días, siempre terminaba en la mesa, al lado de su taza de café, y cuando él lo dejaba de leer, yo lo tomaba. Y empiezo a darme cuenta que en la parte de obituarios comienzan a aparecer ciertos días de la semana nombres de hombres. El resto de la semana, hombres y mujeres, pero esos días de la semana, hombres. Y empiezo a notar otra cosa, que esos nombres se repiten en noticias del día anterior, en el que encontraron un cuerpo en el cementerio. Y empieza a ser, narrador, algo muy llamativo, que no son todos los días ni todas las semanas, a veces era una vez cada 15 días, a veces una vez al mes, que decían que muchas personas como que no tenían techo, personas que vivían en la calle, iban a ese panteón en la noche, probablemente buscando refugio, y el frío los consumía, y eran a los que estaban encontrando. Entonces las noticias del periódico empiezo a ver que se repiten y empiezo a atar cabos. Las personas que viven en la calle, por las noches van al cementerio, se encuentran a la niña, los pierde dentro del cementerio y ya no pueden salir. Y entonces mueren congelados. Me quedo con esa teoría mucho tiempo. Me voy de la ciudad, regreso a la ciudad, y cuando regreso ya no vivimos en la casa del cementerio. Y un día, otra vez, que nada tenía que ver, le digo a mi papá, papá, la niña del cementerio, la que hablábamos hace años, ya no vivimos cerca de ahí, ya no hay por qué hablar de ella. Papá, ella era la que congelaba a los hombres en la noche. Y me acuerdo que mi papá nada más se puso pálido, se puso el dedo en la boca como diciendo cállate, y me dijo, no hables de eso, hijo, nada más acuérdate que nunca dejes que ella te guíe,
no la sigas, tú la tienes que sacar de ahí, tú la tienes que guiar a ella. Dice el narrador, ya pasaron muchos años, me fui de la ciudad, hice mi vida afuera. Mi papá falleció hace mucho tiempo, pero al día de hoy sigo creyendo que en ese lugar donde encuentran cuerpos cada vez que hace heladas, es esta niña la que los pierde adentro. ¿Tú crees que tenga alguna relación esta aparición de la niña y los cuerpos en el cementerio? ¿Ustedes saben por qué dicen que los amarres siempre terminan mal? ¿No? Entonces deberías de escuchar esta historia. Esta historia que te voy a contar a mí me dejó pasmado. Es el exorcismo de un amarre, así como lo escuchas. Resulta que hay un sacerdote que hace varias entrevistas en internet y habló acerca de un caso muy peculiar. Habla que en una ocasión una señora llegó pidiendo casi clemencia, suplicándole al sacerdote que por favor le ayudara a hacer un exorcismo o hacer una liberación. El sacerdote no entendía de qué le estaba hablando y le pidió a la señora que se explicara. Ella, la señora Cassandra, comenzó a hablarle acerca de un pasado muy oscuro, un error que había cometido antes, algo que nunca había confesado y que tal vez no es necesario que lo dijera. Ella le comenta que hace unos días, y escucha esto porque está tremendo, había ido con una amiga al mercado a comprar unas flores. Cuando entró al mercado, notó que una señora ya mayor se le quedaba viendo. Y su mirada al principio fue graciosa, después fue incómoda y al final fue molesta. Cuando Cassandra va saliendo del mercado, esta mujer la sigue con la vista y Cassandra, para no quedarse como en esa incomodidad, se da media vuelta, va caminando hacia la señora, se le para enfrente y le dice, bueno, ¿usted qué quiere? Y la señora, nada más con una cara de reprobación absoluta, la ve a los ojos y le hace, ay, hijita, no debiste haber hecho eso, no sabes en qué te metiste. Y Cassandra le dice, ay, vieja loca, no sabe usted ni de qué está hablando, ya no sabe ni qué dice. Y la señora le dice, Cassandrita, Cassandrita, dice, es evidente las cosas que hiciste antes, tienes las marcas, yo las puedo ver y yo te apuesto que muchos más también. Cassandra no entendía de lo que le hablaba, pero algo dentro de ella le hizo sentir muy incómoda. Y le dice, ¿de qué está hablando, vieja loca? Y la señora le dice, hace 7 años amarraste a tu esposo. Ya lo tienes ahí, pero hay algo que no te dijeron. Si el 7º año, no renuevas el embrujo, tus hijos la van a llevar. Y te digo algo, a veces no se lo cobran nada más con la vida, se llevan también el alma. No debiste haber hecho eso, Cassandrita. La señora se dio media vuelta y se fue. La amiga de Cassandra que estaba cerca soltó una carcajada y le dice al oído, mujer vieja loca. Dice, órale, ¿por qué no la meten a un manicomio a esta? Cassandra estaba pálida, sintió que se le secó la boca. Hay un solo secreto que Cassandra no le ha contado a nadie, absolutamente a nadie, lo tiene guardado en su corazón. Y hoy que te estoy contando esto, lo vas a saber tú, así como ese día lo supo el sacerdote. El sacerdote le pidió que le dijera la verdad, que le revelara el secreto, que sabía que estaba ocultando algo. Y entonces, Cassandra, con un esfuerzo enorme, llena de miedo, de terror y de arrepentimiento, confesó, Padre, hace 7 años yo quería estar con mi esposo y él no quería estar conmigo. Él tenía una pareja. Fui con una persona de esas que hacen trabajos, Padre, y pues hizo lo que tenía que hacer y se desenamoró. Pero después tuve que volver a ir con ella porque no se fijaba en mí. Y me pidió que conservara algunas cosas, que las mantuviera cerca. Y pues desde entonces estoy con él y él está conmigo. Y entonces le dice, Cassandra, yo he visto que has venido con tu esposo y tienen niños. ¿Esos niños son después del amarre? Sí, Padre, son hijos de nosotros y fueron después del amarre. Dice, ¿qué cosas son las que tienes? Dice, desde ese día guardo unos pañuelos que los tengo que meter siempre dentro de su almohada y los tengo que meter debajo de su cama. Dice, pero el día de ayer fui a comprar unas flores nuevas para la casa y una mujer
que al principio yo creía que estaba loca, me dijo que si no renovaba mi conjuro, mi embrujo, mi amarre, se iba a volver contra mi familia. Y el padre le dice, ¿lo hiciste hace 7 años? Cassandra se queda helada y le dice, ¿cómo sabe, padre? Eso es algo que no te explican, Cassandra. Los amarres son conjuros. Los amarres son pactos. Hiciste el pacto con una entidad, directa o indirectamente. Y cuando a esa entidad no le renuevas el pacto, se va sobre tu familia y normalmente sobre los hijos. ¿Y sabes qué? Tal vez esa mujer te lo dijo. Pero no siempre se lo cobran con la vida. Cassandra se quedó helada y el padre dice que es una de las situaciones más conflictivas que ha tenido que resolver. Pero así, el padre tuvo que hacer un exorcismo o una liberación por un amarre. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Cassandra? Si a ti te da miedo el tema de las posesiones, no te recomiendo que escuches esta historia. Hace unos días estaba platicando con una buena amiga, Eli Montserrat. Yo creo que probablemente la conoces porque apareció en los primeros episodios de Hablemos de lo que no existe. Resulta que ella tuvo una experiencia muy oscura hace unos días. Hay un tema familiar. Parece que una persona muy cercana a ella estaba metida en muchas cuestiones relacionadas con santería, palomayombe, brujería, un tema que le gustaba mucho. ¿Para qué exactamente o por qué? Desconozco. Pero esa persona invitó a Eli a que fuera solo a pasar ahí un fin de semana con ella. Pero resulta que también había una invitada inesperada, una brujita que ha sido parte, la cómplice, en llevarla por estos caminos ritualistas, caminos de encuentros, caminos a veces oscuros y siniestros. Te lo digo porque ocurrieron cosas muy oscuras. Lo que te voy a contar, en relación con lo que Eli te cuente en algún momento, tendrá algunos fantasmas más, algunos fantasmas menos, pero creo que esta historia vale la pena que la escuches. Resulta que Eli recibe esta invitación y ha decidido que va a ir. Pero no va a ir sola. ¿Quién sabe con qué se pueda topar? Va a invitar a una persona muy cercana a ella. Una persona que tiene un pasado oculto, que tiene historias que nunca le ha contado a Eli. Y lamentablemente, a raíz de eso, las cosas se van a complicar. Eli llega junto con su acompañante a esta reunión y en esa reunión se topa con la sorpresa que está esta brujita. Qué bueno que fue acompañada, piensa Eli. Qué bueno. Estando ahí, hay otra persona también invitada al lugar y desde que llegan hay un ambiente extraño. Parece que iniciaron con algunos rituales, algunos de apertura de caminos o limpias o cosas de ese tipo. Eli no sabe con exactitud, pero hay un ambiente raro en el lugar. Es un lugar que ella ya conoce. Y el ambiente es extraño. Es un ambiente un poco tenso, pero a la vez como si estuviera impregnado de aromas. Pero a la vez como que esto atonta un poco la mente. No te permite estar al 100. Un lugar que ya conoces, pero que te da una sensación extraña, como si fuera otro lugar. Y Eli está apenas como percatando todo esto cuando nota otra cosa diferente. La persona que la acompañaba se está comportando extraño. Está de repente un poco ido. Está un poco como ensimismado. Y cuando voltea a verlo, se da cuenta que hay algo en su mirada. Una mirada que ella conoce perfectamente bien. Pero ahora es diferente. Es como si fuera otra persona. Se le queda viendo a Eli. Le pregunta, ¿estás bien? Y él solo parpadea. Y con una mirada extraña le dice, sí. ¿Por qué? Y ella empieza a notar que esto es muy extraño, muy raro. Se está comportando de una manera absolutamente atípica. 2 minutos antes venían en el camino, venían platicando, venían atacados de la risa, comentándose tonterías, anécdotas, cosas que son triviales, pero en un muy buen ambiente. Y desde que entraron en la casa, esta casa que se supone que ella conoce y ahora se siente tan extraña, él está cambiando. En eso hace un comportamiento muy raro, algo que nunca ha hecho porque es una persona muy propia. Es una persona que es desinhibida, pero también cuando llega a lugares desconocidos sabe guardar cierto resguardo. Y ahí va caminando a una de las habitaciones donde está otra persona que es desconocida para él y le dice, vente, acompáñame, vamos a comprar algo a la tienda. Pero el movimiento, la forma de hablar, aunque sea algo tan trivial, ella percató que esto es extraño. Él no se comporta así. Aparte, lo que quiere ir a comprar a la tienda no es algo que ni siquiera consuma. Está muy extraño. Ella sigue un poco impactada por la situación. Va directamente con la persona que la invitó a este lugar. Va, la saluda,
porque ni siquiera había habido oportunidad de saludarla, y comienza a contarle a esta persona que ya comenzaron ahí a hacer una limpia. Le presenta a la brujita y le dice que si la recuerda, y ella, claro que la recuerda muy bien. Ha habido muchas anécdotas en torno a esa persona que hacen que tengas un poquito los pelos de punta. 20 minutos después, regresan de la tienda estas dos personas, el acompañante de Eli y esa persona que estaba en la casa. El acompañante de Eli comienza a beber cerveza. De una forma extraña, él no hace eso. Y entonces va caminando, se para frente a Eli y voltea a ver a la bruja y le dice: ¿a ti quién te protege? Y la bruja le pela los ojos. O sea, los abre más de lo normal, está sorprendida. Y le dice: sí estoy protegida. Y dice: sí veo que estás protegida, pero ¿quién te protege? Y entonces, de la nada, esta persona se sienta. Y cuando la brujita la ve, le dice: me protege alguien que me quiere mucho. Y dice: sí, y es muy alto. Y la bruja le dice: sí, y es el que está haciendo que no te pares. Y entonces intenta parar y vuelve a quedar sentado al piso. Dice: sí, es muy alto, es fuerte. Dice: ¿por qué está contigo? ¿Por qué no lo dejas libre? ¿Por qué tiene cadenas? Y empieza una conversación bastante extraña. La bruja comienza a decirle porque debe muchas, porque tiene muchas que pagar. Y entonces él dice: pero ella también. Y ella no la tienes encadenada. Y se refiere a la persona que los invitó a este lugar. Y entonces la bruja dice: sí, tal vez debe algunas cosas. Dice: no debe algunas, debe muchas. Esta persona parece que tiene algo dentro, algo que tomó el control, algo que conoce cosas de las personas que están ahí, porque no se detiene. Llega otra invitada y entonces voltea y dice: ella también debe cosas y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y entonces Eli no sabe qué hacer, está agitada, está asustada. Voltea la persona que la llevó, pero su mirada es totalmente distinta, el comportamiento es raro, está sentada en el piso y parece que no se puede parar. Y entonces la persona le dice: ¿quieres conocer a mi guardián? Y él sonríe como si esto fuera un juego y le dice: sí quiero conocerlo. Entonces ella levanta las manos y le dice: te voy a permitir que lo veas. Se las acerca a los ojos y donde le pone las manos en el rostro, esta persona comienza a gritar y a llorar. Y empieza a decir: es mucho dolor, es mucho dolor, es mucho dolor. Y entonces ella le quita las manos y dice: pudiste verlo. Y él no puede parar de llorar y no puede parar de gritar. Y entonces empieza a repetir una y otra vez: el pecado de los padres es el pecado de los hijos, el pecado de los padres lo tienen los hijos, el pecado de los padres lo tienen los hijos. Y señala a la persona que llegó: tú sabes a qué me refiero, tú debes muchas y no son tuyas, pero las debes. Y entonces voltea con la otra: ¿y tú sí sabes y sí las debes tú. Entonces empiezan a hacer ahí unos trabajos y de un momento a otro regresa a la normalidad. El ambiente, por un momento, deja de ser este infierno, porque se sentía imposible de respirar. Se sentía como si el lugar se hubiera comprimido todo, como si hubiera sido absolutamente oscuro, como si esta persona, lo que estaba dentro de ella, tuviera una presencia tan grande que nada más cupiera en esa habitación. Y el hecho de que estuvieras ahí fuera algo muy infortunado para ti, porque hacía que te apretaras contra las paredes, no importa en qué parte de la habitación realmente estabas, la sensación de presión te iba a atacar, lo ibas a sentir, como si algo te presionara contra la pared, como si respirar fuera prácticamente un lujo que no te pudieras dar ahí. Aparte, ni siquiera pensar era sencillo, no por la falta de oxígeno, no por la sensación de presión absoluta, no, era porque existía la ligera posibilidad que alguien estuviera observando y escuchando tus pensamientos. Esa cosa de ahí leía a las personas, esa cosa de ahí sabía lo que las personas hicieron, sabía lo que estaban pensando, sabía lo que estaban viendo. Y entonces esta mujer nada más le dice: ¿quién eres tú? Y se empieza a reír y dice: tú y yo nos conocemos desde hace mucho, ya nos habíamos visto en Atipa. Y ella se vuelve a sorprender, empieza a hacer unos rezos y la normalidad regresa. Esa cosa ya no está ahí. ¿Quién era? ¿Qué era Atipa? Ella lo sabe, pero no lo reveló. Este chico ahora se siente un poco extraño, está desgastado, no entiende qué pasó, no tiene recuerdos de lo que pasó en los últimos 20 minutos. En el momento en el que pisó la casa, es como si hubiera quedado dormido y se acaba de despertar. Saliendo de ese lugar hay una conversación muy extraña y comienza a revelar algunas cosas a esta chica, a Eli. Hace años
yo practiqué muchas cosas y tenía la facultad de que entraran en mí espíritus, pero entraron en mí cosas que no eran buenas, me hicieron daño y le hicieron daño a las personas que estaban alrededor mío, y desde entonces me bloqueé a todo ese mundo. Nunca, jamás volví a practicar nada. Me alejé de todas estas cosas. Eso fue hace 10 años y nunca había pasado nada hasta hoy. Hoy, cuando pisé la casa, algo entró en mí y no pude hacer nada para impedirlo. Y ahora que escuchaste esta historia, tengo la pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo con este chico? ¿Es un medium o es una puerta abierta para posesiones? Luisa fue a unas cabañas y esperaba divertirse. Estaba en medio de su hábitat, un lugar precioso y hermoso, cuando le tocó toparse con los condenados. Y ellos no querían mucho, solo querían una moneda. Y esta historia, créeme, si tienes sueño, no te conviene escucharla. Quiero cerrar esta velada contándote una de las historias más macabras que me han contado. Luisa me mandó la historia que dice: narrador, esta es la historia más traumática que he vivido y espero que no me vuelva a pasar. Resulta que Luisa se fue un fin de semana a unas cabañas. Esas cabañas iban ella junto con su novio y otra pareja. Las cabañas están en medio de un lugar bastante alto, muy bonito. Digamos que no es de lujo, pero la naturaleza ahí es algo increíble, especialmente si tú vienes desde la ciudad. Te topas con paisajes que parecen de ensueño, parecen de película. Luis estaba feliz, estaba a gusto, estaba en su hábitat, en su lugar. Ella siempre había pensado que si la dejaban estando viviendo en la naturaleza, ella estaría como plena. No podía estar más equivocada Luisa, porque en esas cabañas comenzaron a ocurrir cosas extrañas desde el día 1. Cada una de las cabañas que están en esa zona están bastante separadas, quieren darle a las personas de ahí privacidad. Alrededor de las cabañas hay árboles y hay pequeños caminos por los cuales puedes andar. Conectan una cabaña con la otra y también conectan todo con una zona central. La cabaña de ellos, a los lados, tiene 2 cabañas que no están habitadas. No están cerca, pero las logras ver. Tal vez 100 metros o 150 de cada lado. No escuchas a las personas ni siquiera cuando gritan fuerte. Necesitas acercarte para que el grito tenga un poquito más de forma y entiendas qué es lo que te dicen. Ahí no hay sonidos. El lugar parece totalmente deshabitado. En las noches, un guardabosques solo pasa a la cabaña y les dice que por favor, que una vez que apaguen las luces de la zona central, mejor queden adentro de la cabaña y ya no salgan, de preferencia, ya no le abran la puerta a nadie. A Luisa se le hace súper extraño el comentario. La hace sentir incómoda. ¿Cómo que no le abre la puerta a nadie? O sea, ¿por qué me tengo que meter a mi cabaña? ¿Qué peligros estoy corriendo de los cuales no sé? Luisa es una chica de ciudad. Probablemente tú ya pensaste como que qué boba. Puede haber animales salvajes, coyotes, lobos, osos, etcétera, ¿no? Inclusive gatos monteses, perros, etcétera. Perros que no sean, vamos, tan urbanos o tan urbanizados. El punto es que no se refería a eso. Luisa, cuando fue y le preguntó: oye, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué peligros hay aquí de los que deba de tener como conciencia? Le dice: no, señorita, no se preocupe, no hay ningún peligro en sí, pero pues es que hay historias y hay leyendas, pero yo no los quiero asustar. Lo mejor es que nada más, una vez que apaguemos las luces allá, ustedes estén adentro y ya. Y si les tocan la puerta o les hablan, no les hagan caso, nosotros nos comunicamos por teléfono. No utilizamos venir a molestarlos y tocar la puerta. Y le dice Luisa: oye, qué extraño, pues si tú viniste ahorita tocando la puerta y fue la forma en la que te abrimos. Y dice: sí, porque es de día, pero una vez que llegue el anochecer y una vez que apaguemos la luz, nos comunicamos por teléfono. Por favor, no abran la puerta. Y este hombre, como si tuviera algo de prisa, se despide rápido y se va. Luisa se queda atorada con las palabras en la garganta, está sumamente incómoda. En lugar de hacerla sentir tranquila, ahora le hizo sentir 1000 veces peor. El novio está muerto de la risa, porque le dice: te está jugando una broma. O sea, ¿tú crees que las personas todas son correctas a los lugares a los que van y te van a dar una advertencia? Es para jugarte una broma. Al rato alguno de ellos te va a venir a tocar la puerta y va a salir que es una broma de mal gusto, es todo. Dice: pero no, si nos tocan la puerta que se frieguen, no les vamos a abrir a nadie. Y comienza a avanzar la tarde. Llega la noche y se apagan las luces de la zona central. Luisa está súper incómoda. No es muy creyente de estos temas de leyendas, cuentos extraños. Ella siente que está en peligro y es todo. No sabe de qué. Y es muy raro,
Porque existe esta duda que si los portales son abrir las puertas a algo o si es atraer algo. Y se cree que las entidades que son del tipo invisibles, puede ser que las atraigas, que algo esté en el ambiente, que algo estás tú externando verbal, mental o emocionalmente que se vuelve atractivo para ellos, como si fuera una luz en medio de la oscuridad. Porque Luisa, conforme más avanza la noche, más miedo tiene, está más alerta, escucha ruidos que ni siquiera están ahí, está tan agudizado su oído, que no soporta el masticar de las personas mientras cenan. Está totalmente distraída, no puede tener ninguna conversación y está al borde del colapso porque no deja de pensar que puede estar en un peligro y siente miedo atroz. No quiere ir al baño, no quiere asomarse por las ventanas, siente que lo observan, siente que si se llega a tapar algo se va a acostar al lado de ella. No, algo horrible, estar ahí es un espanto. Así es que le pide a su novio que por favor no la deje. Se quedan en el piso de abajo de la cabaña, están los dos en un sillón, viendo justamente hacia la puerta. Es una puerta de madera muy bonita, no se ve nada hacia afuera, y estando ahí, de repente de un momento a otro, escucha algo clarísimo, algo que ella conoce y algo que la hace enojar al instante, un ronquido. El novio está absolutamente dormido y él estaba abrazándola, nada más dejó caer los brazos y comenzó a roncar. Un minuto antes estaban platicando y ahora, pero como si fuera una piedra. Y Luisa le mete un pequeño codazo y él nada más abre los ojos, se acomoda del otro lado y se vuelve a quedar dormido. Ella está molesta, está enojada, pero gracias a eso el miedo bajó. Ya no está al pendiente, ya no la están observando, ya no están las sensaciones de que alguien se va a sentar, a acostar, que hay ojos por aquí y por allá. Ya no hay nada de eso. Está nada más molesta, dirige su enojo hacia esa persona. Por eso le cae como balde de agua fría cuando a las 3 de la mañana le tocan 3 veces la puerta en la cabaña. Se queda helada y está viendo ahí hacia la puerta y vuelven a tocarle. Luisa tiene un miedo terrible, comienza a moverle la pierna al novio. Le dice: despiértate, nos están tocando. Y entonces el novio nada más se estira y se vuelve a dormir. No le hace caso, está totalmente dormido. Vuelven a tocarle la puerta. Cada vez que el novio como que despierta un poco, no hay ningún ruido y apenas comienza a roncar, hasta que llega un momento, después de unas 20 veces que le están tocando la puerta, que ella dice: ya déjenme en paz, ya sé que es una broma, ya el guardabosques nos advirtió y no voy a abrir la puerta. Y una voz de una mujer mayor es la que le contesta del otro lado. Y eso es algo que no te voy a desear nunca a ti ni a nadie. Estar en medio de la nada, en temperaturas casi bajo cero, donde sabes que estás en un lugar vacío, que te advirtieron que no abras la puerta, y escuchar a una ancianita que te dice: una moneda para los condenados, por favor. Es algo que no te deseo ni a ti ni a nadie. Luisa no podía creer lo que estaba escuchando y le volvió a decir: ¿qué? Y la mujer volvió a decirle: una moneda para los condenados, por favor. Luisa no traía dinero, no traía nada. Eso no era una broma. Sonaba muy extraño. Nada más le dijo: no tengo nada, váyase de aquí. Y la mujer le contestó: en la bolsa hay monedas. Una moneda para los condenados, por favor. Luisa siente el corazón que le está latiendo rapidísimo. Eso es muy raro, porque si te late tan rápido el corazón deberías de sentir calor. Ella siente frío, un frío que le está helando las manos, que le está helando el cuerpo completo. No siente ni siquiera fuerzas para caminar. Es como si estuviera ya en medio de un sueño, porque ya no se siente ni siquiera ella. Se está despersonalizando por el nivel de miedo que siente. Y la mujer le vuelve a decir: por favor, Luisa, una moneda para los condenados. Luisa da la espalda, comienza a caminar hacia donde tiene la bolsa. Donde abre la bolsa, es como si esta mujer hubiera puesto algo ahí, porque hay 3 monedas de plata grande. Ella no traía esas monedas, ella no traía nada de eso ahí. Entonces toma las 3 monedas y la voz le dice: no, 2 son tuyas, una moneda para los condenados, por favor. El problema es que la voz de la mujer ya no suena de fuera de la puerta, suena dentro de la cabaña, suena muy cerquita del oído de Luisa, y ella solo aprieta los puños, le habla a su novio y su novio sigue roncando. La pareja que los acompañaba ni vela en el entierro. Ahí solo están ella
Y eso que ahora está dentro de la cabaña y que le pide por favor que le dé una de las monedas. Luisa toma la moneda, está a punto de voltear cuando ve por el rabillo del ojo que hay alguien detrás de ella. Está volteando y está ahí paradita, una persona chaparrita, y entonces solo voltea, estira la mano, comienza a moverla hacia esa cosa y siente como una mano helada, pero fría como el miedo, fría como la muerte. La toma de los dedos, le separa la moneda y de repente silencio absoluto. La habitación está muchísimo más helada que segundos atrás. Cuando abre los ojos, no hay nadie ahí y solo escucha detrás de la puerta: gracias. Luisa regresa a la bolsa, tiene 2 monedas de plata y al día de hoy las conserva. Sabe que algún día alguien más le va a tocar la puerta y le va a pedir una moneda para los condenados. Y ahora te pregunto, ¿conservarías las monedas o qué harías con ellas? Te tengo un reto. Esta es una historia que ni siquiera la editora pudo terminar. Así es que si logras terminarla, avísame en los comentarios. Te he hablado de las víctimas del podcast, pero ese no es el único fenómeno del que hablamos o que ocurre en el momento en el que formas parte de la familia nocturna. Hay, digamos, otros 2 fenómenos que tenemos bien ubicados. El primero es que por alguna extraña razón dejan las historias de terror de darte tanto miedo. Y es entonces cuando te das cuenta que esos miedos que tenías ya los puedes afrontar, ya puedes enfrentarlos, ya puedes confrontarlos, puedes hacerles frente. Pero hay otro fenómeno y es el que te quiero hablar en esta historia. A veces ocurre que por estar siguiendo este podcast y comenzar a hacer maratones, tu mente en algún momento recuerda algo que tenía olvidado. Algo que tenías ahí, en tu infancia, en tu adolescencia, inclusive algo que pasó hace días, semanas o un par de meses, pero algo que tu mente lo ocultó tan bien y lo encerró también, tal vez para protegerte de eso, porque tal vez no sabías cómo lidiar con ese recuerdo, con esa situación. Sin embargo, ocurre este fenómeno. Y al estar escuchando el podcast y empezar a hacer maratones y comenzar a ver los comentarios de las personas y responder, es como si estimularas a tu cerebro a que pueda hacer frente a cosas que en algún momento viviste y no recuerdas. En el caso de Gloria, estamos hablando de algo así. Gloria conoció este canal por TikTok. De TikTok se vino a YouTube. En YouTube comenzó a escuchar las fogatas de historias hace más o menos como 3 o 4 meses. Y le gustó mucho. Pero llegó un momento en el que ella ya había visto las fogatas y le faltaba más. Y me dice: narrador, comencé a hacer totalmente un maratón. No sé en qué episodio fue, pero fue en tus primeros episodios, en el que va una chica que se ríe mucho, que tiene lentes, y comenzó a contar unas historias de cosas que le pasaron. Y hubo una historia que contó narrador, que cuando le estaba escuchando, casi se me zafa la mandíbula porque tenía la boca abierta. Ella contó algo de que estaba en su habitación y que vio una sombra que se parecía a su mamá y... narrador, en el momento en el que dijo eso, mi mente fue como que un déjà vu tremendo, algo que yo viví en mi infancia y lo tenía absolutamente borrado. Y ahí, mientras le escuchaba, recordaba cada una de las cosas que pasaron y te los quiero contar, porque era algo que yo guardé por trauma y al día de hoy ya no me da. Pero querida familia nocturna, este es un canal de terror. Así es que, lo que estoy a punto de contarte es una de las historias más aterradoras que para Gloria es una superación. Para ti, tal vez, va a ser el inicio de un trauma. Resulta que Gloria, cuando tenía escasos 6 o 7 años, un día se fue a dormir. Ella vive con una familia que es muy peculiar. Mamá y papá son sumamente estrictos, pero cuando te digo estrictos, es estrictos tipo militar. Mamá habla y dice algo, es una orden y tú la acatas. No se cuestiona, no se pregunta. A mamá se le habla de usted y nunca se le habla por su nombre. Es una falta de respeto que inclusive merece una bofetada. Papá, por otro lado, nunca le levanta la mano a esta chica Gloria. Pero papá hace unas miradas que te ponen frío. Toma unas posturas que te hacen sentir sumamente amenazada. Y papá, siendo un tipo alto, muy fornido porque es una persona que hace mucho ejercicio y que por su tipo de trabajo es una persona que se impone, y aquí pareciera que Gloria en ocasiones pareciera más el enemigo que la hija, la hace sentir como algo muy pequeñito, algo sin fuerza, algo sin valor y lo peor, algo indefenso. Eso hace que Gloria tenga cierta forma de actuar. Eso en aquel tiempo.
Pero esa niña, Gloria, apenas le hablaban, ella se ponía en pie. Si le decían recoge tu plato, antes de que estuviera pensando ya lo tenía en la mano y le temblaban a veces las manos porque más que amor les tenían mucho miedo sus papás. Figuras de una autoridad tremenda. Por la fuerza y un poco por violencia, que eso lamentablemente genera miedo. Y en esa casa, en la casa de Gloria, se respiraba el miedo todo el tiempo. Amenazas, sensaciones muy tensas y miedo, y es probable que esa combinación, esa amalgama, era una delicia, algún tipo de buffet o de platillo delicioso para una entidad extraña, porque una noche, esta entidad fue a visitar a Gloria, a la persona que probablemente, emocionalmente era la más débil de todos. Cuenta ella que estaba acostada. Ella tenía que cerrar la puerta de su habitación sin hacer ruido, apagar las luces todas antes de las 9:30 de la noche. Cuando dormía, tenía prohibidísimo roncar. No podía estar respirando fuerte, porque sus papás tenían el sueño ligero y no era justo que no los dejara descansar. Así es que Gloria se tapaba con sus sábanas y se las ponía siempre cerca de la nariz y se tapaba la boca. Momentos horribles de su infancia, momentos que no le gustan para nada. Y entonces ella se acostaba, se pegaba a la sábana y sobre la sábana se ponía las manos para que su respiración no se escuchara. Una sensación de sofocación tremenda le invadía y con esa sensación de sofocación se iba a dormir. Era su compañera todas las noches y estaba ahí en la cama tapándose la nariz, tapándose la boca, con la puerta cerrada, luces apagadas, un cuarto que estaba pulcro, un cuarto que no tenía una cosa fuera de su lugar, porque ay de ella si movía una cosa. Parecía más bien una habitación trampa que su habitación. Con una cosa fuera de su lugar eran santos regaños, que no terminaba Gloria nunca. Así es que ahí está, Gloria, en esa pequeña y hermosa prisión en la que he estado viviendo desde hace tiempo, acostada en su cama en total claustrofobia, viviendo con esa ansiedad y a punto de dormir, cuando entonces, lentamente, comienza a abrirse la puerta de la habitación. Cuando se abre la puerta ya no se atreve a decir nada, y entonces ve, moviendo los ojos sin mover el cuerpo, no vaya a ser que sea una vigilancia nocturna de papá y de mamá, y ella no se atreve a moverse, porque no vaya a ser que en estas revisiones nocturnas estén vigilando que ella haya roto la regla de estar despierta después de las 10. Así es que Gloria simplemente mueve los ojos y nota ahí, en la entrada, la silueta de mamá, y le dice, párate y ven. Gloria reconoce la voz al instante, así es que se pone de pie de la cama, casi en automático, empieza a caminar hacia esta sombra, pero nota algo extraño. Los cabellos del lado derecho no corresponden a los de mamá. Mamá tiene un cabello que se ve como un poco enchinado y siempre la forma de su cabeza es como un poco redonda. Eso sucede con esta silueta de su lado izquierdo, pero en el lado derecho, no. En el lado derecho se ven cabellos lisos y se están ondeando como si les diera aire. Es un movimiento que nunca he visto con mamá. Entonces se detiene, se talla los ojos y le dice, te estoy ordenando, Gloria, ven conmigo ya. Y entonces, Gloria contiene la respiración, se deja de tallar los ojos, dice, sí, mamá. Comienza a avanzar y se vuelve a detener. Nota algo raro. La mano derecha de esa sombra es ligeramente diferente a la mano derecha de mamá. La mano izquierda de mamá es clarísima. Aunque es una sombra y no tiene detalle, es clara, eso es su mano. Pero la derecha tiene uñas largas. Mamá se deja las uñas cortas, ella no soporta la suciedad debajo de las uñas. Y esta cosa tiene las uñas largas y se ven un poquito más como delgados los dedos. Y entonces dice, mamá, tu mano está rara. Y la voz, cuando escucha eso, cierra su puño derecho, como queriendo esconder los dedos, y entonces vuelve a decir, no digas nada, te estoy ordenando, pero en ese instante la voz se deforma. Y entonces suena como, te estoy ordenando. Y entonces Gloria cuando escucha eso dice, voy a prender la luz, mamá. Y esta cosa empieza como a distorsionarse enfrente de ella. Como si por un momento sus ojos no vieran exactamente lo que está ahí enfrente y vieran otra cosa. Se distorsiona la imagen y le dice, no, ven Gloria, es una orden. Y empieza la voz a distorsionarse toda. La imagen empieza a distorsionarse más. Y entonces Gloria comienza a caminar hacia la luz. Está a punto de prenderla. Y de esa voz, de esa sombra, surgen como muchas voces a la vez. Voces distorsionadas como si sonaran por un aparato electrónico. Y le dicen, ¡no!
Y cuando esté diciendo no, Gloria enciende la luz y no hay nada ahí. Acto seguido, unos pasos marcados vienen por el pasillo. Su mamá, parada ahí. ¿Qué escándalo estás haciendo? Y entonces Gloria, mamá, pero vi. La mamá se acerca, una bofetada. Te me largas a dormir ya y no vuelvas a hacer ruidos. Tu papá y yo tenemos que trabajar. No seas tan insolente y tan inconsciente. Se voltea, apaga la luz, cierra la puerta. Y Gloria en la cama, junto con su mente, deciden que esa noche lo que ahí había sucedido nunca pasó. Hasta que hizo maratón con nosotros. Y ahora, te felicito, Gloria, pudiste enfrentar tus miedos. Si te dijeran que en el peor momento de tu vida, en el momento más oscuro, vas a conocer la luz de frente por medio de un ángel, ¿les creerías? Esa es la historia de Jordi, y aquí vamos a contarla. Esta historia que te voy a contar es una de las historias que me han contado más crudas y difíciles como de digerir. Tiene que ver con algo que no sucedió, y espero que nadie haya estado en esta circunstancia más que Jordi. Jordi, hace unos años, estuvo viviendo de intercambio en otro país. Estaba estudiando su maestría. Él estuvo en Alemania cerca de 4 años. Y hubo un momento, a la mitad de este periodo, en el que Jordi sintió un nivel de presión tan alto, pero tan alto, que sintió en algún momento que iba a desistir ya de todo el proyecto. Iba a dejar todo, lo iba a tirar por la borda. Era muchísima presión. Todo lo que estaba llevando a nivel de maestría era muy pesado. Aunque era bueno con el idioma, no era tan bueno como para llevarlo a ese nivel. Entonces tenía problema, a veces en entender de forma fluida lo que estaban diciendo, a veces al traducir. Eso hacía que él ya trajera puntos menos en relación a los demás. No era tan competitivo. ¿Y sabes algo? Esto lo estresó tanto que por primera vez en toda su vida comenzó a reprobar materias. Aquí hay un tema. Él tiene una beca y al momento de reprobar, toda la carga de gastos va a caer sobre él. Y sí tiene cómo hacerle frente, con todos los ahorros que hizo en los pasados como 5 o 6 años. Antes de irse ese viaje, vendió su carro, vendió todo lo que tenía para vender allá en su ciudad y se hizo de un dinerito en el banco. Si le cae esta situación encima, el tiempo va a correr en contra y solo va a tener 4 meses para solucionar lo económico o definitivamente el proyecto se va para abajo. Es tanta la presión que siente y está en exámenes finales para terminarla de fregar que un día amaneció y fue un sábado o un domingo, un fin de semana, y sentía que se ahogaba. Estaba en medio de un ataque de pánico. No lo podía controlar de ninguna manera. Sentía que de alguna forma o se le iba a parar el corazón o le iba a faltar el aire, como si estuviera en un lugar tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que inclusive respirar poquito le costaba demasiado. Por más que hacía esfuerzo en inhalar, sentía que no se le inflamaban los pulmones, no se le llenaban de aire, le faltaba el aire. Sintió tanta desesperación que no lo pensó 2 veces y salió corriendo de donde él estaba. La zona de departamentos en la que él se ubicaba estaba muy cerca de la universidad a la que él asistía, pero también estaba muy cerca de un bosque. Sintió tanta desesperación que digamos que no tomó ni una sola precaución y se fue corriendo al bosque. Se fue corriendo, se metió en el bosque, comenzó a correr y correr y correr. Y el corazón sentía que le latía tan rápido y tan fuerte que los oídos le empezaban a zumbar. En la cabeza le revoloteaban mil ideas. Y si todo sale mal, y si todo el tiempo que le invertí no sale, y si soy un bueno para nada, y si de aquí es el inicio de mi historia de fracaso, y si voy a ser un inútil el resto de mi vida, y si nada de lo que hice hasta ahora vale la pena porque ahorita estoy fracasando en lo más importante que he hecho hasta el día de hoy. Y mientras tiene todas estas ideas que son espantosas, le empieza a ganar el frío. No van 15, ni 20, ni 30, ni 40 minutos. Van cerca de 1 hora y 30 minutos que ha corrido sin saber a dónde va. No siguió el sendero normal. Perdió noción. Se metió, se fue de lleno. Se raspó los brazos. Se cortó parte de las piernas porque iba en shorts. ¿Y sabes qué es lo peor? Comenzó a nevar. De estos cambios de clima tan abruptos, pero ahí es parte de las vicisitudes que pasan en el día a día. No lo previno. No estaba preparado para eso. De repente el frío
fue el que hizo que entrara otra vez en un raciocinio más normal y se dio cuenta que estaba en un lugar que no conocía, y por más que estiraba la cabeza intentando ver entre los árboles, no reconocía nada del lugar. Empezó a abrazarse, empezó a frotarse intentando recuperar algo de calor. Intentaba como hacer el cuerpo lo más pegadito que podía para que todo el cuerpo se calentara lo más posible, y empezó a caminar dando pasos firmes, intentando que esos golpes en el piso trajeran como algo de bombeo de sangre y le recuperara algo del calor. Y así estuvo cerca de 2 horas y media. Y se fue perdiendo cada vez más. Ni un solo ruido de la ciudad, ni un solo auto, ni un movimiento de personas. No había nadie ahí. 20 minutos después empezó a oscurecer, porque estaba en estas fechas en las que se oscurece bastante más temprano. La noche es bastante más larga. Y el problema es que si él pasaba la noche ahí, la posibilidad de sobrevivir era cero. Empezó a tener un miedo atroz. Se iba a morir. Su cabeza se lo empezó a decir a grito: te vas a morir, aquí se acabó, aquí se acabó. Y empezó a pensar, empezó a recordar todas las personas que estaban allá del otro lado, y nunca van a saber qué te pasó. Y nadie se va a enterar dónde está tu cuerpo. Y puras ideas horribles cruzaron por su cabeza. En medio de la desesperación empezó a llorar, pero ya ni siquiera tenía para las lágrimas, pero se sentía abatido totalmente. Y seguía caminando, pero ya la nevadita, que no era demasiada, tenía su nivel de viento que ya le costaba trabajo avanzar. Comenzó a sentir que el calor del cuerpo empezó a bajar poco a poco, se empezó a sentir mareado, empezó a sentirse de repente muy torpe en sus movimientos, y él sabía que estaba cerca del final. Y entonces, de la nada, escuchó un silbido. El silbido atrajo su atención. ¿Podía ser un animal salvaje y eso significaba adelantar todo el final? O tal vez era una persona. Así es que comenzó a gritar: ¡ayuda! ¡ayuda! Gritar en lo que podía gritar, con las fuerzas que le quedaban. Nadie le respondió, pero como ya estaba oscuro, logró ver que en dirección a donde estaba ese silbido había un movimiento de luces. Una ligera esperanza. Comenzó a caminar para allá. Empezó a ir lo más rápido que podía, que no era rápido. Estaba muy torpe ya, estaba muy afectado por el frío. Muy probablemente no le quedaba mucho tiempo antes de la hipotermia. Y de repente, frente a él, sin sentido, se abre un claro en el que hay unas piedras alrededor, una fogata al centro, y hay un sujeto que está sentado con una manta, y nada más le señala para que se siente en uno de los lugares. Jordi, cuando ve eso, quiere empezar a decir todo. Quiere empezar a decirle gracias y empezar a decirle que tiene mucho frío, que siente que se va a morir, y no le salen ya las palabras. La boca la tiene seca. Todo se le atora en la garganta. Y este hombre solo se para y su manta se la quita, se la pone alrededor de él y lo abraza. Jordi pierde la conciencia. Tiene nada más pequeños atisbos que ocurren ahí como en pequeños momentos. Este hombre le está dando de comer una comida deliciosa. Él siente que está comiendo una combinación entre zanahoria, con algún tipo de líquido espeso como de estofado, algo de papa y tubérculos. No distingue exactamente, pero es algo increíble. Le está recuperando como la fuerza y se vuelve a quedar profundamente dormido. Acto seguido, abre los ojos. Es de día. No tiene ninguna manta. Está en medio de la nada. Y cuando se levanta, camina apenas 10-12 pasos cuando escucha movimiento. Sale de entre los árboles y está justo enfrente de los departamentos. ¿Quién lo llevó ahí? ¿Por qué lo llevaron ahí? ¿Cómo sabían dónde vivía y por qué lo salvaron? Es algo que Jordi al día de hoy sigue considerando un milagro. Lo único que recuerda es ese sujeto, un sujeto delgado, de cabello como con ligeras luces doradas, cabello un poco quebradizo, y que continuamente parecía como si estuviera gripado, como si estuviera olfateando continuamente el lugar. Y es por eso que te digo que antes de meterte a un bosque, tienes que tener muchos cuidados o encomendarte a tus ángeles.
Imagina que de pequeña estás viviendo tu vida de una manera normal y bastante agradable, y un día vienen y te avisan que un familiar que no era tan cercano acaba de partir al otro mundo. Pero tú no les crees, porque lo estás viendo en ese momento con tus propios ojos, y ellos no. Esa es la historia de Estrellita, y aquí vamos a contarla. El mundo de lo espiritual, o de lo sobrenatural, es un mundo del cual nos faltan muchos datos. Hay muchas conjeturas, hay diferentes hipótesis y hay muchas ideas en torno a por qué ocurren tal o cual cosa. Pero esta historia que te voy a contar es una de esas tantas historias que nos hacen pensar que independientemente de las teorías, puede ser que sí haya algo más allá de la vida. Resulta que Estrella, la señora Estrella, porque al día de hoy es una persona de 35 años que es madre de familia, tiene muy presente una anécdota que vivió cuando era niña, cuando era Estrellita. Cuando ella era Estrellita y tenía alrededor de 5 años, vivió su único encuentro paranormal que ha tenido en su vida. Y fue algo tan bonito que la marcó para que al día de hoy sepa que del otro lado hay alguien más esperándola. Resulta que había una tía abuela que ya estaba muy grande en ese entonces, no sé exactamente qué edad tiene, pero era una persona que ella apenas la vio un par de veces en su vida. Siempre estaba malita, delicada de salud, y justamente la abuela de Estrellita, la sobrina de esta tía abuela, era la persona que le estaba cuidando. Un día se entera de que fallece, y ya. Cuando Estrellita tenía esta edad, no tenía tanto apego con esta persona, y más bien para ella fue uno de los primeros momentos en los que se encontró con el tema de la muerte. Entender que las personas tienen un ciclo, tienen un momento en el que ya no las vas a ver, y aunque desees y quieres verlos, aquí en este mundo no los vas a poder ver con tus ojos, vas a tener que tal vez imaginarlos, sentirlos con el corazón, vas a tener que hacer algo más, algo tal vez ritualístico, algo tal vez que sea más creativo, pero no vas a poderlos ver con tus ojos. Pero ahí, cuando esa creencia se la puso su mamá y le dijo, tu tía abuela estaba muy malita, ya fue a mejor lugar y luego las vamos a ver, pero ahorita tú la puedes recordar en tu corazoncito y puedes verla ahí. Estrellita se negó por completo esto que le estaba diciendo su mamá. Tenía que comprenderlo, pero le dijo, ¿a que no, mamá? Yo la puedo ver. Está ahí detrás de ti. La mamá se le puso la piel de gallina. Y entonces voltea y no vio nada. Y ella le dijo, ay, Estrella, no me estés diciendo esas cosas que me ponen muy nerviosa. Y le dice, pero no entiendo, mamá. O sea, ¿por qué me dices que ya no está la tía abuela si está ahí? Cuenta Estrellita que cuando era pequeña, a esa edad, casi 6 meses estuvo viviendo todos los días con la presencia de esta tía abuela. La veía sonreír, la veía estar tranquila, la veía no andar de un lado a otro de la casa, pero sí estar en cada una de las habitaciones. Si ella salía de una habitación, corría a otro cuarto y entraba, ahí al fondo estaba la abuela. Y ella la veía tranquila. Y es ahí cuando la tita de Estrellita se entera de que Estrellita está viendo pues, a la tita de la tita ahí en la casa y le pregunta, ¿es verdad, Estrellita, que le estás viendo a la tita? Y le dice, sí, está ahí, en la esquina, nos está viendo. Y le empieza a preguntar, ¿y qué dice? ¿Y qué estás viendo? ¿Está tranquila? ¿Está feliz? Y se está sonriendo, se ve tranquila. Y le dice, ¿no le puedes decir de mi parte que ya es momento de que si no le falta nada aquí, es momento que se vaya allá arriba y nos espere con Diosito? Y le dijo, ay, abuelita, pero ¿no se te hace eso muy grosero? Y le dice, no, mijita, cuando nosotros terminamos nuestra etapa aquí, tenemos que ir a descansar. Pero tu abuelita a veces era bien necia, así es que no le puedes decir por favor. Y Estrellita se fue caminando a la esquina de la habitación y dice, yo recuerdo perfectamente, narrador, que mi tía abuela nada más agachó la cabeza para verme, yo volteé para arriba y le dije, pues ya escuchaste a tita, dice que te vayas y nos esperes allá, así es que adiós. Dice, y yo vi, narrador, como frente a mis ojos, sonrió casi dando una carcajada y se empezó a desvanecer. Nunca la volvió a ver
y nunca desde ese entonces he vuelto a ver otro fantasma, pero sé que allá, en donde esté Diosito, me va a estar esperando ella, Tita y mi mamá. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien esperándote en el otro lado? Si te gustan las historias de venganza desalmada, te vas a deleitar con esta. Amparo me mandó una historia. Me dice Amparo que ella tiene un don que disfruta mucho. Un don que ella al día de hoy la hace sentirse poderosa y con fuerzas. Dice Amparo que ojalá que aquellos que la conozcan después de escuchar esta historia sepan con quién están tratando y tengan cuidado. Porque Amparo desde muy pequeña vivió algo que la marcó por el resto de su vida. Amparo es una suscriptora de este canal y me cuenta que cuando ella era joven vivió una situación muy fuerte que la marcó al día de hoy, porque no se ha detenido desde entonces. Amparo tenía cerca de unos 16, 17 años y estaba profundamente enamorada de un desconocido. Eran otros años. Amparo al día de hoy es una persona mayor y vivió en unos ayeres en una familia que la retenía mucho dentro de su casa. Y aparte ella tenía cierto problema para controlar sus emociones, lo dice de manera abierta. Había un sujeto que pasaba todos los días cerca de entre 3 y 4 de la tarde, todos los días pasaba en traje con una maleta justo enfrente de su casa. Amparo se sentía que estaba encerrada, que no tenía amigos, y lo veía pasar una y otra vez. Después de un año, estaba profundamente enamorada de él. No sabía su nombre. Era el tipo del traje gris. Ese sujeto que pasaba ahí frente a la casa, con esos ojitos tan lindos, con esa sonrisa que hacía que Amparo en las noches hasta comenzara a sentir mariposas en su estómago. Al día siguiente, estaba ahí, media hora antes frente a la ventana, esperando a ver si el tipo del traje gris volteaba en algún momento hacia la casa. Y Amparo se quedaba con toda la esperanza que algún día se cruzaran las miradas y él se diera cuenta de lo mucho que ella lo quería, lo amaba y lo deseaba. Porque Amparo tenía muchas emociones hacia esa persona y comenzaba a tener tantas y tantas y tantas fantasías en su mente. Se veía como pareja, se veía con hijos, se veía con él haciendo todo un futuro, caminando en plazas, inclusive lo veía ahí, adentro de esa casa, acompañándola todo el día en el cuarto, como si este sujeto no tuviera vida ni nada que hacer, pero es que ella, en esa edad y entre las circunstancias que vivía, tenía muy limitado su campo de cosas que pensar, lo integraba en sus cosas del día a día. Te digo esto para que entiendas el nivel de profundidad de sus emociones. Le hizo una raíz tan profunda que prácticamente ella lo visualizaba en todos los aspectos de su vida, hasta el más pequeño e insignificante. Este sujeto ni siquiera volteaba a la casa. Muy probablemente estaba cruzando de punto A a punto B de la ciudad y era un punto transitorio y no tenía tiempo de estar volteando, se veía con prisa, pero Amparo no se dio cuenta. ¿Sabes de qué se dio cuenta, lamentablemente? Se dio cuenta que un día venía acompañando a la hermana de Amparo y venía acompañándola tomándola de la mano. Amparo sintió que el corazón se le fue al piso. Sintió una rabia, una cólera, unas ganas de hacerles daño. Y vio lo peor del caso, como este maldito desgraciado, este embustero y traicionero, este hombre de poca monta sin palabra, se despedía de un beso en la mejilla de su hermana. No estaba con Amparo, no estaba teniendo la familia que él le había prometido en su fantasía, no estaba con ella en esos momentos profundos e íntimos que ella había soñado y deseado. Le estaba traicionando. Entonces se fue a su habitación y empezó a imaginar una y otra vez la misma escena. A este sujeto, que en ese momento le puso el nombre de Beto, imaginó cómo Beto iba caminando en una cuadra, se descuidaba y un camión muy grande, con un tumbaburros enorme, lo golpeaba de lleno. Y el golpe era tan fuerte que el cuerpo de Beto salía disparado de la camioneta, pero no salía completo.
le faltaba de aquí para arriba. Y ella se reía y se divertía, y era como si tuviera control de una película, porque apenas terminaba esa escena, la regresaba y le volvía a poner un play para volver a ver todo eso, cómo iba caminando distraído y entonces pasaba un camión, lo golpeaba de lleno, el cuerpo salía, caía al piso y le faltaba esta parte donde estaban esos ojos tan lindos, esa sonrisa tan agraciada. Esos cachetitos que ella alguna vez imaginó que los agarraba ya no estaban ahí. Era lo mínimo que se merecía ese desgraciado. A la semana siguiente, su hermana estaba muerta en llanto, quebradísima, no paraba de llorar. ¿Y Amparo? Amparo lo celebraba. Se ponía a reír, casi se ponía a cantar y a danzar en la casa, no enfrente de su hermana, en su soledad en su habitación. ¿Sabes por qué? Porque se enteró de un detalle. Un camión atropelló al sujeto del traje gris, a Beto, el nombre que ella le puso porque nunca le interesó conocer el real. ¿Sabes qué es lo peor? El cuerpo le faltaba una parte. Amparo nada más les dijo: díganle a la policía que busquen en el tumbaburros. Ahí debe de estar. ¿Sabes algo? Sí estaba ahí. Dice Amparo que desde ese entonces, cada vez que desea algo con demasiadas fuerzas, sea bueno o sea malo, ocurre, pero que especialmente siente que tiene un don para desear la muerte de las personas. Escuchamos, pero no juzgamos. Sin embargo, ¿qué harías tú con el don de Amparo? Te prohíbo que escuches esta historia si pretendes dormir. Aurelia resulta que es fanática del canal desde hace un par de años, por lo cual me siento honrado. Ella me cuenta y me dice: narrador, te quiero decir la verdad. Yo soy santera desde hace ya más de una década. Vivo ahora en otro país, y a como he podido he traído mi tradición al día de hoy y la sigo viviendo a mi manera. Yo sé y conozco del mundo espiritual. Yo sé y conozco acerca de los muertos. Por eso descubrí que tengo una afición por escuchar tu podcast y algunos otros de terror, porque me gusta cómo narran las cosas. Pero también tengo muy claro, o lo tenía, que así no son las cosas en el mundo de los muertos, que así no son las cosas con los espíritus. Esto así era hasta hace algunos meses. Hace un mes más o menos, comencé a sugestionarme. Yo creo que era un poco mi soledad, un poco el ritmo de vida y de trabajo, las exigencias, y de cierta manera, como yo llevo un empleo normal y una vida normal, no es que me dedique todo el tiempo a la santería, simplemente es mi creencia, es mi fe. Pues empecé a sugestionarme y empecé a sentir como si hubiera algo en casa. Hablé con un par de amigas que también forman parte de la religión, y entonces vinimos a la casa y empezamos a hacer, digamos, para que me entiendas, una limpieza. Protegimos cada centímetro de la casa, cada habitación, cada umbral de puerta, cada umbral de ventana, el patio delantero y trasero de la casa. Todo en ese lugar se limpió y se protegió. Y me empecé a sentir a gusto por un tiempo, porque después, cerca de 1, 2 o 3 semanas después de esas limpias y de esa protección del lugar, comencé a tener una sensación muy fuerte. Alguien o algunas personas o algunas cosas estaban fuera de la casa. Cuando yo entraba, cerraba las puertas y comenzaba a escucharte, empezaban a acercarse, y era una sensación desagradable, abrumadora. Ya había visto muertos, ya había tratado con espíritus. Nunca se había sentido nada así. Era desagradable. Yo sabía que estaba protegida, pero yo creía que mis protecciones eran más fuertes, porque un día, mientras te estaba escuchando, comencé a sentir cómo mi habitación empezó a tener diferentes presencias. No me lo estoy inventando, narrador. Ahí entró algo, o entraron algunas cosas. Empecé a sentirme ya incómoda. A donde iba en esta casa sentía que me seguían. Yo sé que no hay personas que me deseen mala fe, y no era ningún muerto que me hubieran montado. Me estaban siguiendo. Algo de mi ser los estaba atrayendo. Hasta que llegó el momento en el que ya no pude bajar al sótano de la casa. Sentía que algo muy oscuro estaba ahí. Y en serio, yo no soy una persona cobarde, y estos no son temas que a mí me den miedo. Tenía pavor. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía qué hacer. Y coincidió con un par de cosas. Unos amigos van a hacer un viaje por carretera a lo largo de diferentes estados. Quieren ir a visitar diferentes lugares. Y yo me apunto. Me voy a salir de casa, no voy a estar tanto tiempo sola aquí, me voy a ir con ellos y santo remedio. Ellos tenían una van, y en la van, en la parte trasera, habían adecuado una cama muy grande para que fuéramos haciendo relevo.
Habíamos decidido que no íbamos a gastar nada del presupuesto porque era muy limitado en cuestiones como hoteles y estancias. La camioneta iba a ser el lugar en el que íbamos a estar y durante la noche íbamos a estar haciendo relevos. Yo fui la primera persona que durmió en la camioneta. Narrador, antes de que te cuente qué fue lo que pasó en esa camioneta cuando me fui a dormir, tienes que saber algo de mí. Yo manejo sueños lúcidos. Los manejo desde hace décadas. Me fue gustando al principio y después de eso fui desarrollando habilidad. He llegado a convivir con mi mamá por medio de los sueños. Mi mamá tiene más de una década de haber fallecido. Y ahí está, joven, con sus ojos vivos, con su sonrisa que a mí me llenaba de vida, sin enfermedad alguna. Otra vez, como yo la recuerdo, bella, hermosa, y me recibe. Ella me extiende los brazos, me recibe, me invita a que vaya a abrazarla, y me dice, ahí viene. Y esa cosa, narrador, en mis sueños me invade, como una sombra que viene desde fuera, una sombra oscura, algo que se posiciona ahí en el sueño. Y aunque cambio los lugares, aunque cambio las personas, esa sombra permanece. ¿Y sabes qué es lo peor? No puedo despertar. Es como si me manipulara, es como si fuera fuerte. Por eso realmente en la casa ya no me sentía a gusto. Ni siquiera durmiendo estaba sola, ni siquiera durmiendo estaba segura. Yo esperaba que en este viaje, todas estas sugestiones, porque eso debían de ser, ¿no? Esas sugestiones desaparecieran. Así es que fui la primera en irme a dormir en la camioneta. Me acosté en la parte de atrás. Cerré los ojos y al instante sentí como esa cosa llegó. Yo estaba en un sueño lúcido, pero estaba en un lugar oscuro. Estaba tal vez en el sótano de la casa con las luces apagadas, en ese lugar que sentía que ya había algo ahí morándolo. De ahí me fui a un cementerio. ¿Y sabes qué era lo desagradable? Había algo que estaba purgando una tumba, y me aventaba la tierra, y la tierra me golpeaba el cuerpo. Y yo sé que la tierra de panteón no es buena, menos para que te des un baño en ella, pero no podía hacer nada. Era como si hubiera perdido mi habilidad de sueños lúcidos. Y es entonces, cuando cambio de locación, estoy dentro de la van y ahí está una sombra. Abro los ojos porque tengo muchísimo miedo. Y narrador, justo al borde de la cama, está ahí un rostro que quiere parecer al de un humano, pero no lo es. Y entonces se empieza a reírse como loco y lleva su dedo índice a la boca y se tapa la boca y nada más me dice, shh, no hagas ruido. Narrador, es la imagen más horrible de mi vida porque no me puedo mover. Aunque estoy de lado y puedo mover mis ojos hacia arriba y hacia abajo, la imagen de esa cosa es desagradable como no te puedes imaginar. Tiene una piel verdosa, en la parte de arriba de la cabeza tiene apenas 3 o 4 cabellos muy gruesos y se empieza a mover como reptando, como si fuera una mezcla entre una serpiente o algún tipo de lagartija, algo espantoso. No quiero ver detalles del cuerpo. Cierro los ojos, los aprieto y entonces se me pega y me dice al oído, no hagas ruido. Me da un miedo, narrador, que no te puedo decir. Quiero gritar, quiero llorar, quiero hacer algo, pero no me puedo mover. Y esa cosa me abraza. La sensación de la piel era como abrazar una lija, algo rasposo, áspero y lo peor, frío como si tocaras un metal. Horrible, horrible, y no podía hacer nada. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí que la luz me pegó en la cara. Abrí los ojos y esa cosa no estaba ahí. Y entonces con mis amigos no quise alterarlos. Nada más les dije que si me permitían todavía no quería conducir. Y ellos se veían muy demacrados. Y me dijeron, no quisimos hacerte relevo porque, la verdad, nos dio miedo el camino. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Pasó algo? Es que es difícil de expresarlo, pero sentimos que cuando te fuiste a dormir, algo se metió en la camioneta. Ahora yo te pregunto, ¿qué es esto que seguía a Aurelia? Hay personas que creen que escuchar historias de terror abren portales. Cintia no creía en eso, hasta que le ocurrió esta situación. Resulta que Cintia no pudo ir a la fiesta grande de su familia. Ella está casada con Edgar y tiene a una niña de nombre Connie. Connie enfermó, parecía que podía tener algún tipo de varicela, y eso hizo que se disculpara con el resto de la familia. Hay más sobrinos, hay personas también de la tercera edad. Decidieron mejor quedarse en casa. Era ponerla en riesgo a ella y a los otros familiares. Aparte, la niña no iba a estar cómoda. Así es que decidieron hacer una cena simple, porque Connie realmente no soportaba mucho tiempo estando sentada. Estaba muy incómoda. Decidieron hacer una noche de películas. Connie estaba feliz, se distraía. Viendo la televisión, su mente viajaba y todos estaban a gusto. Se sentía tan fastidiada, tan incómoda, que no quería estar sola mucho tiempo. Y les pidió tanto a Edgar como a su mamá que por favor se quedaran en su habitación y durmieran ahí toda la noche.
Connie tiene una cama tipo canguro que fue comprada especialmente para cuando tuviera visitas de sus primas. La cama canguro de Connie no es de estas camas que son de niveles. Sí es una cama de niveles pero descendentes. La cama principal en la parte de abajo tiene una cajonera grande y si tú la estiras, abajo hay una cama. Connie, muy inteligente, les dijo que ella se quedaría arriba, que ellos dos se podían quedar abajo. La cama de abajo es la menos cómoda, la más pequeña. Pero como papá y mamá entienden que ella se está dando, digamos, sus pequeños lujos por estar enferma, le dejan hacer eso, se lo toman a juego, preparan una cena después de haber comido los detalles de Año Nuevo, algo más parecido a cosas que consiguen en el cine como palomitas, un hot dog, un perro caliente, o como lo conocen en Chile, creo que le llaman completas. Pero en fin, tú sabes de qué hablo. Salchicha, un pan alargado, y entonces comienzan ellos a tener esa noche de películas. Es entonces cuando Cynthia se empieza a aburrir un poco y empieza a sentirse un poco triste. Es posible que toda la familia en este momento se esté divirtiendo y ella está con su niña, está con su esposo, pero no está en fiesta y es Año Nuevo. Así es que quiere distraerse. Las películas que está viendo en la televisión no la distraen tanto. Connie inclusive no les está prestando atención. Connie se siente mal y lo que quiere son estar acompañada, está muy remilgosita. Edgar ya ha roncado varias veces. Edgar dice que está ahí, pero todos saben que no es cierto. Pero intenta hacer su mejor esfuerzo y nadie lo toma mal. Es ahí cuando Cynthia toma unos audífonos, se los pone, y es ahí cuando tiene los audífonos puestos que está escuchando ese podcast, el que tiene cierto narrador que cuenta historias de terror, ve tú a saber quién, en el que comienza a tener un sueño que es muy extraño desde el primer segundo por diversos motivos. El primero, está consciente en el sueño, y eso no es normal. El segundo, el sueño tiene mucho realismo pero a la vez no, y es muy escabroso. El último, ella se ha dormido un montón de noches escuchando ese podcast. Nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido un mal sueño. De hecho, dice que la voz de ese sujeto, el que narra, te vuelvo a decir, ve tú a saber quién, que le sirve para dormir. A pesar de que ese sujeto les no recomienda que lo escuchen para dormir, ella lo hace. Es su decisión, es un adulto. Y ahí se da cuenta que está teniendo una pesadilla por primera vez. Porque en el sueño está en la habitación con su hija, pero hay algo diferente. Está sola, hay una sensación de frío ambiental y aparte se escucha como en el primer piso de la casa hay alguien que está moviendo cosas, como si buscara algo pero con violencia, como si metiera la mano en un cajón y hubiera algo de cuchillos y de vajilla y golpeara todo y lo sacara y comenzara a arrojarlo a diferentes partes de la casa. Y comienza a escuchar cómo los pasos se aceleran de un punto a otro, después escucha maderas, el sonido que identifica que probablemente viene desde sus sillas, ese comedor que compró con tanto esmero, ese comedor que quiso desde el inicio, escucha cómo se empieza a resquebrajar y como si alguien pudiera agarrar las sillas y partirlas o golpearlas contra la pared y escucha que todo empieza a tener estruendos y comienza a haber muchos sonidos desagradables, sonidos relacionados con violencia. Empieza a escuchar como hay unos pasos que comienzan a subir las escaleras, como hay la sensación de una presencia horrible, abrumadora en la casa, pero ella sabe que es un sueño porque ella se acostó en la habitación junto con su esposo y junto con su hija, y ahí no hay nadie, está sola, y entonces voltea hacia la entrada y es cuando se topa una situación espantosa. Parece que no está tan sola. Al pie de la cama hay un sujeto sentado, dándole la espalda a ella. Él está ligeramente empujado, echado hacia adelante, sus brazos están sueltos, como si no tuviera fuerza sobre ellos, y están ahí al borde de la cama. Es una sombra oscura, es una sombra que aunque entra la luz en la habitación, no resplandece, pero le da una sensación como si estuviera joven, como si no fuera alguien tan grande, como algo muy joven. Ahí algo la mueve en el sueño, interiormente, emocionalmente, y hace que se ponga de pie, camine para ver el rostro de esa persona, y justo cuando llegue enfrente para verlo, abre los ojos y está otra vez en esa habitación. Escucha un estruendo en la planta baja. La habitación está vacía, la sensación es fría,
Y ella sabe que aunque no ha volteado, ahí debe de haber alguien sentado, empujado como jorobado hacia adelante, y los brazos echados, sueltos, relajados. No sobre las piernas, en medio de ellas. El encuarte de las piernas está abierto, y va a ser totalmente oscuro y no va a poder ver ningún rasgo, pero sabe que es joven. Es entonces cuando se levanta ligeramente y ahí está esa sombra, inmutable. Aún con los ruidos, aún que ella se mueve, no se está moviendo esa sombra, permanece. Se pone de pie ella, otra vez algo dentro de ella la empuja, camina otra vez más acelerada y se agacha más rápido para ver el rostro y abre los ojos y está otra vez en la cama. Cuando está en la cama, no lo piensa dos veces, se levanta casi de un salto y entonces intenta ganarle tiempo al sueño, creyendo que el sueño es el que se está reiniciando y no es tanto por agacharse, y cuando se agacha y ve el rostro de esa cosa que estaba otra vez ahí, algo sucede dentro de ella, porque siente en su pecho algo que le está haciendo daño, que necesita salir por su garganta, por su boca, que necesita abrirse paso a como de lugar y ya no estar ahí adentro porque le está haciendo daño. Y abre los ojos y tiene a su esposo, tiene a Edgar tomándola de los hombros, y su hija está llorando en la cama, está volteando a ver a los dos, y ella le duele mucho la garganta, el pecho y los brazos. Y entonces le dice a Edgar: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué me duele todo? ¿Qué estás haciendo? Y Edgar le dice: tienes más de 10 minutos gritando, como histérica, pero estabas dormida, tenías los ojos abiertos y no parabas de gritar, estabas viendo como al borde de la cama. Cynthia está muy asustada. No por algo paranormal, ¿qué pasó? ¿De qué forma se traumó tanto escuchando estas historias que estuvo casi 10 minutos gritando? Se había quedado prácticamente sin voz, le duele mucho la garganta. Entonces le dice a Edgar que la disculpe. Ella va a bajar a la primera planta para hacerse algún té o algo que le ayude a quitarse el dolor que siente en la garganta, y cuando se pone de pie, Edgar le dice: no bajes, ¿por qué? Dice: hay algo raro pasando en la casa. Y Cynthia voltea a verlo, le duele la garganta, le duele todo el cuerpo, su niña está llorando, ella se acaba de levantar, esto es un caos, es parte tal vez de una pesadilla. Cynthia voltea a verlo y dice: por favor, dime que estás jugando. Y Edgar se pone de pie rápido, va, la abraza y le hace un signo tocándose la oreja como escucha, y le habla al oído y le dice: está pasando algo raro en la casa, no quiero asustar a Connie. Y entonces Connie está llorando, está asustadísima, pero esto puede escalar más. Cynthia comienza a poner atención y escucha cómo hay un crujir en las escaleras, como si hubiera algo ahí de madera a lo que le ejercieran presión y estuviera resquebrajándose. Las escaleras no son de madera, las escaleras son de piedra. Ese sonido no hace sentido que venga de ahí. Sale de la habitación, le dice a Edgar que la acompañe, comienzan a caminar por el pasillo, y cuando llegan a la escalera, un olor, huevos podridos, una peste tremenda, una sensación tan horrible y un aroma tan asqueroso que hace que Edgar empiece a tener arcadas, la tome y se la lleve a la habitación. Se encerraron los tres ahí, Connie, Edgar y Cynthia. Permanecieron ahí toda la noche en vela porque ya no pudieron dormir. Y adentro de la casa se escuchaba a alguien que estaba como arrastrando cadenas, primero en el segundo piso, llegaba al fondo del pasillo del segundo piso y después comenzaba a sonar en el primero, desde la puerta de la entrada hasta que empezaba a subir las escaleras. ¿Qué es lo que los visitó de la noche? No sé, pero yo creo que probablemente venía del infierno. La pregunta sigue en pie. ¿Crees que escuchar historias de terror abre portales? Y así llegamos al final de este escalofriante recorrido por las top 10 historias reales de terror que te harán helar la sangre. Espero que hayas disfrutado de estas historias tanto como nosotros disfrutamos investigarlas y compartirlas contigo. Sabemos que hay muchas más historias allá afuera, esperando ser contadas y escuchadas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, Figuras Oscuras, para más contenido aterrador y misterioso. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También nos encantaría saber tu opinión y conocer tus propias experiencias paranormales.
Así que déjanos un comentario con tu historia o cuéntanos cuál de estas historias te puso los pelos de punta. Recuerda que la oscuridad siempre tiene secretos ocultos y nosotros estamos aquí para desenterrarlos. Gracias por acompañarnos en esta travesía y hasta la próxima, cuando volvamos a adentrarnos juntos en el mundo de lo desconocido.